Al Consejo de Ministros los temas se elevan cuando están técnicamente totalmente cerrados y hay algún asunto que conviene perfilar. Los ministerios pues tienen todavía que darle vuelta a algunas cosas puntuales, pues están trabajando en ello. Se refería la vicepresidenta del Gobierno a la reforma de la Administración local que tenía que haber recibido el visto bueno del Consejo de Ministros la semana pasada, pero que se está retrasando. Sobre esto le vamos a preguntar al señor de la Serna. Señor de la Serna, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Aunque, como se puede imaginar, también le voy a tener que preguntar sobre esos últimos escándalos que están sacudiendo a su partido, al Partido Popular, pero vamos a centrarnos en primer lugar en esa reforma de la ley local. Escuchábamos a la vicepresidenta decir que bueno, todavía quedaban flecos sueltos, que había que ultimar algunas cosas. Me gustaría que nos contase qué flecos son esos y cuándo tendremos una ley firme sobre la mesa. Bueno, la reforma es una reforma muy profunda, es una reforma muy importante del conjunto de las administraciones públicas, no solo de la administración local, porque en el momento que hay un reparto competencial, pues todos los ministerios tienen que opinar, porque en muchos casos estamos hablando de competencias que están directamente vinculadas a algunos de esos ministerios. Hemos negociado durante muchos meses, gracias a la oferta de diálogo que el Gobierno nos ha abierto a la Federación Española de Municipios y Provincias, y una vez cerrado el conjunto de la reforma, pues toca que los ministerios den su opinión y, evidentemente, para llevarlo al Consejo de Ministros requiere que haya un acuerdo dentro del propio Gobierno sobre el conjunto de la reforma, ¿no? Yo creo que en estos momentos se está trabajando en esa línea y no me cabe duda que si no es la semana que viene, muy pronto tendremos ya el primer paso dentro del propio Gobierno. Las negociaciones PP-PSOE han sido o están siendo arduas. Usted dijo hace unos días que veía posible acuerdos puntuales, aunque difícil un acuerdo global, y es que desde el Partido Socialista dicen que esta ley, o temen por lo menos, que pueda suponer la privatización de algunos servicios municipales. ¿Ese es el principal escollo? Bueno, el Partido Socialista no va a aprobar la ley, no va a llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero todavía yo creo que es posible alcanzar algunos acuerdos parciales, y uno de ellos es precisamente la delimitación de las competencias y en cómo tenemos que relacionarnos con las comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a lo que se ha dicho de la ley por parte del Partido Socialista, bueno, yo no lo comparto porque nada hay en la ley que indique que después de su aplicación pueda haber un movimiento de privatización de los servicios. Es decir, en estos momentos un ayuntamiento, una diputación puede gestionar directa o indirectamente los servicios y cuando se apruebe la ley lo podrá hacer de igual forma. O sea, no hay nada que vaya a aportar pues un valor dirigido hacia esa privatización, ¿no? Es una reforma muy importante y yo creo que fortalece mucho a los municipios desde el momento en que muchas competencias impropias que ahora prestamos, estoy hablando de educación, por ejemplo, en la limpieza de los colegios, estoy hablando de servicios sociales como puede ser la ayuda a domicilio o la teleasistencia, realmente esa competencia reside en las comunidades autónomas y esta ley clarifica todo eso, lo que supone un gran ahorro y sobre todo fortalece, yo creo que es la economía de las propias entidades locales. Hacía usted mención a esos objetivos, ahorrar, evitar duplicidades. Para ello se han tomado un buen número de medidas. Sabemos, por ejemplo, quizás las más llamativas, ¿no?, de cara a la gente, que se va a reducir 1/3 los concejales, se va a limitar el sueldo de los alcaldes, se van a eliminar mancomunidades, se va a dar también más poder a las diputaciones. Pero, ¿y qué más? Para usted, ¿cuáles son los puntos realmente importantes? Porque le advierto, porque lo he visto en las redes sociales, sobre este tema hay un gran desconocimiento ciudadano. Sí, porque básicamente la atención mediática se ha dirigido a saber qué reducción va a haber del número de concejales, todavía una cuestión por decidir, pero que en cualquier caso va a ser significativamente menor que la planteada inicialmente. Se ha reducido también a las retribuciones salariales, al número de eventuales en los ayuntamientos, en fin, se ha centrado en lo que yo creo que no es lo más importante desde el punto de vista económico, lo que no tiene tanto impacto económico como el asunto competencial, que es donde realmente hay que reconocer que estamos pues con triplicidades incluso que hacen que prestemos los mismos servicios las tres administraciones. Esto no puede ser, no podemos seguir en esa línea. Yo creo que el avance de esta ley y el acierto del Gobierno es plantear ya de una vez por todas que si nosotros tenemos que prestar un determinado servicio y no es de nuestra competencia, se nos garantiza la financiación, porque de esa manera se puede asegurar la calidad del servicio y además se evita pues lo que está ocurriendo ahora, que muchas veces hay convenios de colaboración en el que hay financiación de uno u otro lado y aquello termina pues con alguien que no cumple
lo que está establecido en el convenio y el que pierde al final es el ciudadano, ¿no? Yo creo que la ley, fundamentalmente, el acierto y lo importante de esta ley está en esa parte competencial y no en esas otras cosas que es cierto que hay que abordar, pero que desde luego no tienen la relevancia económica de la primera. Otro asunto que le interesa a los ciudadanos, el ahorro que busca esta reforma, ¿va a suponer pérdida de puestos de trabajo? No, la reforma lo que hace es optimizar los recursos que ya tenemos, es decir, no apunta tampoco hacia ninguna pérdida de ningún trabajo. Se trata de entender que en estos momentos nosotros podemos estar prestando un determinado servicio, ese servicio lo tienen que prestar otros y que los recursos tienen o bien que desplazarse hacia la administración que los presta o bien reordenarse dentro de la propia administración, los recursos humanos me refiero, ¿no? Pero sobre todo se trata, insisto, de ahorrar y de establecer un marco que en estos momentos es absolutamente necesario. Nosotros estamos invirtiendo cerca del 25% de nuestros presupuestos en esas cosas, en esos servicios que no son de nuestra competencia. Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de euros para el conjunto del país. Esto es mucho dinero que se puede ahorrar de una manera eficiente y además la ley apunta también a que aquellos ayuntamientos que en estos momentos no están con la capacidad suficiente para prestar determinados servicios, pues puedan recibir también el apoyo de esas diputaciones. Aquellas mancomunidades que no se eliminan las mancomunidades, pero sí es cierto que se obliga a las mancomunidades a que acompañen el mismo proceso de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que tenemos los ayuntamientos y que hay que cumplir, porque si no, las mancomunidades se convertirían en vías de escape de los ayuntamientos para no cumplir la ley, ¿no? Yo creo que se pone orden desde el punto de vista económico y se ajusta, insisto, pues el reparto competencial, que es el grueso del problema que tenemos las administraciones. Bueno, yo creo que queda claro. Le decía antes que también hoy forzosamente le tengo que preguntar por esos asuntos que salpican al Partido Popular. Uno de ellos, del que llevamos hablando ya bastantes días, es el caso Bárcenas. ¿Usted cree que el Partido Popular está gestionando bien este asunto, que son suficientes las explicaciones que se han dado hasta ahora? Yo creo que el Partido Popular lo está explicando y lo está explicando, lo ha hecho la secretaria general, la vicepresidenta se ha referido a este asunto también después del Consejo de Ministros, lo han hecho diversos cargos del partido y el propio presidente mañana ha convocado un comité ejecutivo nacional y explicará y dará también todas las explicaciones oportunas. Luego yo creo que el Partido Popular está explicando y tratando de explicar lo que reiteradamente se está diciendo ya y bueno, yo al igual que Soraya, que nuestra vicepresidenta, pues sobre todo me remito a las declaraciones que haga mañana el presidente, ¿no? Después de ese comité ejecutivo nacional en donde yo creo que dirá con claridad también cuáles son los pasos que va a seguir el Partido Popular en este tema. ¿Usted tiene preocupación? Preocupación personal me refiero. Hombre, este es un asunto que yo creo que evidentemente, yo creo que así lo han trasladado todos los responsables del Partido Popular, preocupa en el sentido de que, entre otras cosas, tenemos que hacer llegar a los ciudadanos, tenemos que hacer llegar también a los militantes, por supuesto, el mensaje tranquilizador que todas las cuentas se han dirigido al Tribunal de Cuentas, que son cuentas transparentes, que son cuentas claras, que hay encargado una auditoría interna y una auditoría externa, que se está trabajando dentro del partido para cuanto antes tener esa información. Aún no sé si en el comité ejecutivo de mañana ya se darán a conocer algunas líneas de esas auditorías y que, por supuesto, también en la parte judicial pues se aclararán aquellas otras cuestiones que en estos momentos están en los juzgados, ¿no? Yo creo que sobre todo hay que seguir explicando desde el propio Partido Popular, como ya se viene haciendo, pues todos estos asuntos, y estoy seguro que mañana nuestro presidente pues lo hará una vez más y lo hará con claridad y con contundencia. Bueno, pues señor de la Serna, momento ahora para abrir esta entrevista también a nuestros analistas, y Antonio Papey quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. O sea, el debate ideológico que han mantenido ustedes ha versado sobre todo en potenciar las diputaciones en detrimento de las mancomunidades o al revés. Al final han decidido mantener las diputaciones y fortalecerlas. Las diputaciones no son una instancia constitucional, es decir, está la provincia en la Constitución, pero no la diputación. ¿Por qué han optado por fortalecer las diputaciones cuando parecía que lo lógico y lo más barato era favorecer las agrupaciones de municipios?
Porque las diputaciones ya están trabajando en la línea de mancomunar servicios, de ayudar a pequeños municipios que no pueden prestar determinados servicios públicos, porque vienen haciendo eso de una manera prolongada en el tiempo, de una manera histórica, y porque tienen la capacidad para poder hacerlo y para poder hacerlo bien. Es decir, son en estos momentos entidades locales que ya tienen una estructura suficiente como para poder seguir en la misma línea que lo están haciendo ahora, ayudando a esos pequeños municipios y, en el caso de la reforma de la nueva ley, pues valorando también la posibilidad de ejercer algunos de esos servicios públicos, pero siempre y cuando el propio municipio no pueda hacerlo. Aquí no se trata, en primer lugar, de quitar ninguna competencia. Las competencias van a seguir residiendo en los municipios. Luego, temporalmente, durante un periodo de tiempo de aproximadamente 5 años, se asumiría ese servicio si la entidad local no lo puede prestar en términos de solvencia económica. Pero mantienen entonces 4 niveles de administración, sigue habiendo 4 niveles, es decir, es una disfunción. Lo importante en el ahorro no es tanto la estructura, que claro que se va a hacer un ajuste importante en la reforma. Claro que las entidades locales están haciendo un esfuerzo importante, porque esta reforma contempla un ajuste en el número de dedicaciones exclusivas, en el número de eventuales. En ese ajuste ya se dará a conocer, por ejemplo, que cerca del 80% de los concejales de este país no reciben ningún tipo de retribución. Luego, donde realmente tenemos que hacer el ajuste es en la prestación de los servicios. Una vez delimitado el marco competencial, en la eficiencia a la hora de prestar estos servicios. Es decir, podemos prestar estos servicios de forma agrupada para conseguir mayor ahorro. Pues esa es la pregunta que de alguna manera se formula en la ley. Y si podemos, a través de centrales de compra, a través de unir ciertas infraestructuras de agua, de residuos, etcétera, ganar en eficiencia, pues conseguiremos un mayor ahorro y al final pues eso repercute directamente en el vecino, ¿no? Graciano Palomo, también quería preguntar. Señor alcalde, muy buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, ustedes mañana se van a reunir un grupo de españoles que fueron elegidos por el pueblo para sacar al país del atolladero. Me gustaría saber con qué estado de ánimo se reúne ese grupo de representantes del pueblo español, rodeados como están por la indignación de la gente, mucha gente, y si entiende usted esa indignación. Bueno, nuestra secretaria general ya explicó que los primeros indignados también eran y somos los responsables del Partido Popular. Es decir, aquí lo que se va a tratar mañana con el Comité Ejecutivo es dar cuenta de los pasos que se están haciendo y probablemente apuntar ciertos pasos más, pero yo me tengo que remitir a lo que nuestro presidente vaya a decir mañana y abordamos ese comité ejecutivo pues con carácter extraordinario, pues conscientes de esa preocupación que pueda haber, pero con absoluta tranquilidad, que se van a dar todas las explicaciones que sean necesarias y que se va a hacer todo lo que sea necesario para clarificar cuantas dudas hay. Señor de la Serna, en este programa también damos la oportunidad a los internautas, a los espectadores, de que pregunten a nuestro invitado. Hemos recibido varias preguntas para usted y Gabriel López, bueno, pues ha escogido las más representativas, creo, Gabriel. Buenas noches, señor de la Serna. Hemos escogido una pregunta que le hace un ciudadano de Santander, vecino de la ciudad de Santander, y le pregunta por los controles anticorrupción que tiene la ciudad de Santander. Le pregunta que si esos controles anticorrupción son los adecuados. Bueno, yo creo que la Federación Española de Municipios y Provincias ya puso encima de la mesa un código de buen gobierno que recoge algunas de las cuestiones que además se están abordando ahora en la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia yo creo que va a ayudar también a controlar más cualquier caso que se pudiera producir de corrupción, pero las entidades locales también están ya desde hace tiempo adoptando en muchas ciudades muchas medidas dirigidas a favorecer esa transparencia, ¿no? La ciudad de Santander, como tantas otras, ejerce esa función además incrementando la transparencia a la hora de comunicar al ciudadano cualquier trámite que se haga, cualquier paso que se dé desde el punto de vista administrativo. De hecho, en el índice que se acaba de hacer público de las entidades locales hemos subido escalones de una manera importante a favor de esa transparencia y yo creo que es una ciudad en estos momentos ejemplo de que todo aquello que se lleva a cabo en el Ayuntamiento y desde el Ayuntamiento de Santander se hace de manera
absolutamente transparente, de una manera pública, que en una ciudad tan pequeña como la nuestra pues se conoce por parte de los ciudadanos. Y el que no vive la vida de un ayuntamiento en una ciudad como Santander, que no llegamos a los 200.000 habitantes, pues lo ve en la calle todos los días permanentemente, porque nuestros concejales viven y conviven en todos y cada uno de los barrios como lo hago yo, ¿no? Luego es muy fácil saber de la vida de uno si uno vive en una ciudad tan pequeña como es el caso de Santander. Creo que tenemos alguna pregunta más todavía. Hoy hemos escogido solo una pregunta. Casi todas las preguntas de los internautas giraban en torno Perdóname, Gabriel, le acabo de poner ahora mismo a Gabriel en un aprieto, porque era verdad que antes habíamos hablado que por cuestiones de tiempo vamos le íbamos a plantear de temas en el programa que decidimos que hoy solo íbamos a escoger una pregunta, aunque todas las preguntas giraban en torno a lo mismo que le hacíamos, a lo mismo que le preguntaba Alberto González, el ciudadano este de Santander, en torno a la ética, en torno a la corrupción. Pero bueno, esa Gabriel, era la pregunta que perdona por el aprieto y por el despiste, porque es verdad, señor de la Serna, perfecto. que hoy, ya sabe, la actualidad viene muy cargada por temas diversos, pero en cualquier caso le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en la noche y que nos haya explicado, nos haya ayudado a entender un poco mejor esa reforma de la administración local. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros.